Vamos a ver el primer tema que es sistemas de numeración y operaciones aritméticas. La definición formal de un sistema numérico es la de un conjunto ordenado de símbolos, que son dígitos, que se encuentran relacionados a través de operaciones aritméticas. Estas operaciones son la suma, la resta, la multiplicación y la división. En estos sistemas numéricos se define la base, que la llamamos R, y esta base o este valor de R va a coincidir con los distintos símbolos que pueden aparecer en el sistema numérico. Entonces, nosotros generalmente utilizamos el sistema decimal, donde la base R es 10 y los dígitos o símbolos que pueden aparecer en nuestro sistema son los números del 0 al 9. Entonces fíjense que del 0 al 9 tenemos 10 elementos distintos. Después tenemos el sistema binario, que seguramente ustedes ya lo conocen, donde R vale 2 y los dígitos que pueden aparecer son el 0 y el 1. Después otro ejemplo es el sistema octal, donde fíjense que los números 8 y 9 no existen. Entonces únicamente los símbolos permitidos en este sistema son del 0 al 7. Otro ejemplo es el sistema hexadecimal, donde la base es 16, entonces los 16 símbolos distintos que pertenecen a este sistema son los números del 0 al 9 y después se agregan las letras de la A a la F. Estos son los 16 números o símbolos distintos que van a aparecer en este sistema. Y existen otros sistemas con distintas bases. Bueno, dentro de estos sistemas se expresan los números. Y los números, bueno, como ustedes ya saben, van a poder tener parte entera y parte fraccionaria. Acá podemos ver un ejemplo en esta tabla. Vemos para las 4 bases que nombramos antes, los 4 sistemas numéricos que nombramos antes, cuál es la base R, 10, 2, 8 y 16, cuáles son los dígitos permitidos y luego vemos los primeros 17 enteros positivos de ese sistema numérico. Entonces, bueno, el decimal es muy sencillo. El binario, fíjense que se van incrementando la cantidad de bits. Bueno, es lo mismo que el decimal, donde la cantidad de dígitos después del 9 se va incrementando. Después tenemos el octal. Fíjense que después del número 7 ya viene el número 10. Y así, después del 17 viene el 20. Y el hexadecimal, donde después de las letras de la letra F, bueno, sigue el 10. Para poder expresar los números en las distintas bases tenemos distintas notaciones. La notación posicional y la notación polinomial. La notación posicional es la que estamos acostumbrados a utilizar, donde según en la posición en la que se encuentra cada dígito va a implicar un peso o un valor. Entonces, ¿cómo lo expresamos? Los símbolos o dígitos del sistema, acá los expresamos como A sub i, donde vamos a tener estos A sub i van a ser los elementos que pertenecen a la base que estamos utilizando, al sistema que estamos utilizando. Si tenemos parte fraccionaria va a estar separado por una coma, vamos a tener n dígitos enteros. Entonces de esa forma vamos a tener los A sub i que van desde A sub n-1 hasta A sub 0 y m dígitos fraccionarios de vuelta van a ir desde -1 hasta -m. Y generalmente cuando estamos trabajando con distintas bases se lo expresa al número entre paréntesis y se pone la base R en la que estamos expresando el número. Acá tenemos dos ejemplos. En la base decimal, el número 8,5, vamos a tener, bueno, la base R vale 10, la cantidad de dígitos enteros es 1 y la cantidad de dígitos fraccionarios es 1. Y en la base binaria, el mismo número, 8,5, se expresaría de esta forma que vemos acá. Necesitamos 4 bits para representar la parte entera, que es el número binario 8, y un bit para representar la parte fraccionaria, que es el 0,5. Bueno, entonces esto está expresado en base 2 y tenemos 4 bits para la parte entera, un bit para la parte fraccionaria y R que vale 2. Luego tenemos la notación polinomial. En este caso se expresa el número como una sumatoria de los símbolos permitidos, que son los A sub i,
multiplicados por la base elevada a la i, donde i es la posición de cada uno de estos términos de la sumatoria. Tenemos de vuelta m dígitos fraccionarios, entonces la sumatoria va a ir desde menos m, que es la cantidad de dígitos fraccionarios, hasta n-1, donde n es de vuelta la cantidad de dígitos enteros. R dijimos que es la base del sistema numérico, y acá vemos un ejemplo, el número 8,5. ¿Cómo lo expresamos? Bueno, como 8 por 10 a la 0 más 5 por 10 a la menos 1. Entonces menos 1 porque es la parte fraccionaria y 0 porque está en la posición 0. De la misma forma, el mismo número expresado en forma binaria, bueno, es esta expresión que vemos acá. Cada uno de los bits, que era 1, 0, 0, 0, la parte entera, está multiplicada por la base elevada a la posición en la que se encuentra. Y la parte fraccionaria, de vuelta, era un 1 multiplicado por 2 a la menos 1. Bueno, acá tenemos una tablita donde se representa el número 181 decimal en formato posicional y polinomial en las distintas bases. Y la última columna, calculamos ese número en base 10 para entenderlo, de qué número estamos hablando, que es simplemente hacemos la cuenta de la expresión polinomial y nos da el número en decimal. Entonces, 181, este es en binario el 181, o sea, en base 2, en posicional y en polinomial, en base octal y en base hexadecimal. Bueno, ¿por qué nos interesa usar distintas bases numéricas? Ustedes seguramente ya saben que los sistemas digitales se representan siempre dos valores. Entonces, por convención se decide, bueno, qué niveles de tensión van a representar un valor y qué niveles de tensión van a representar el otro valor. Entonces, la base que conviene utilizar en este caso es la binaria, porque vamos a representar unos y ceros. Entonces, fíjense que, por ejemplo, se podría utilizar de 0 a 0,8 volt en cualquier momento cuando el circuito tenga algún valor de tensión entre 0 y 0,8 volts, se lo va a entender como un 0 binario. Y cuando el circuito presente una tensión que va desde los 2 volts hasta los 5 volts, se lo va a entender como un 1 binario. Fíjense que hay una zona que no es usada, entre 0,8 volt y 2 volt, que es el margen de ruido, que esto, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero ¿para qué es? Para que un pequeño ruido que me ocurra dentro de las zonas permitidas no haga que el bit ya me cambie de valor, sino que caiga, bueno, en una zona indeterminada. Esto es una convención y se usan distintos niveles según la tecnología, que eso lo vamos a ver el año que viene, según la tecnología del circuito que se esté utilizando, se va a cambiar estos niveles de tensión y va a cambiar la tensión máxima también. Según esta tensión máxima depende de cuál es la alimentación del circuito. Bueno, cuando trabajamos en estos circuitos digitales, a los bits, entonces los vamos a poder almacenar en dispositivos que vamos a ver más adelante, que son llamados latch o flip-flop. Estos dispositivos permiten guardar un nivel de tensión que representa un 0 o un nivel de tensión que representa un 1. Y si agrupamos estos flip-flop o latch, obtenemos lo que conocemos como registros. Entonces, por ejemplo, un grupo de 8 flip-flop va a ser un registro de 8 bits. Entonces, en este registro vamos a poder guardar un número de 8 bits. Bueno, definiciones que se utilizan en la electrónica digital. Tenemos bits, bytes y nibble. Bueno, un bit es, seguramente ya saben, de lo que venimos hablando, es una unidad de información. Entonces puede ser un 0 o un 1. Generalmente, cuando tenemos una palabra de varios bits, al menos significativo lo van a ver en algunos lugares como el LSB, que significa Least Significant Bit, del inglés, que significa bit menos significativo. Y el más significativo, el que está más a la izquierda, lo pueden ver como MSB, que es Most Significant Bit, del inglés. Después un byte es simplemente un grupo de 8 bits.
Generalmente es una unidad que se usa mucho en los circuitos digitales, por eso es que ya se le da un nombre directamente. Y nibble es la mitad de un byte, son 4 bits. ¿Por qué nos interesa un nibble? Bueno, porque por ejemplo, un dígito hexadecimal se representa con 4 bits. Entonces, por ejemplo, f, que es un dígito hexadecimal, un número hexadecimal, van a ser 4 unos. Entonces, bueno, es también muy utilizado. Acá veíamos antes en este ejemplo donde hay un número hexadecimal y fíjense que generalmente se los agrupa de a 2 a los dígitos hexadecimales porque 2 dígitos hexadecimales son 8 bits, o sea, un byte. Entonces también cuando tenemos en un caso así que tenemos varios dígitos hexadecimales o binarios también, los 8 bits menos significativos o expresado en formato hexadecimal se lo conoce también como byte menos significativo o LSB, generalmente se lo pone con B larga, porque bytes generalmente se lo expresa con B larga. Y lo mismo para el más significativo. Bueno, esto es lo que ya dijimos, un nibble es lo que se necesita para representar en binario un dígito hexadecimal. Y para representar 2 dígitos hexadecimales se necesita un byte, o sea, 8 bits. Bueno, vamos a ver un poco entonces de la aritmética binaria. Básicamente todas las operaciones se basan en las operaciones de suma y de multiplicación. Entonces, conociendo cómo son estas operaciones, podemos después entender funciones o operaciones más complejas. Acá tenemos la tabla de la suma, donde vemos los operandos están en la fila y en la columna, y el resultado es con lo que se completa la tabla. Entonces fíjense, 0 más 0, 0, 0 más 1 o 1 más 0 da 1, y 1 más 1 da 1, 0. Y en la multiplicación, bueno, de vuelta lo mismo. Cualquier número por 0 da 0, y solamente 1 por 1 me da resultado 1. Bueno, vamos a ver un ejemplo de la suma. Queremos hacer la suma de estos dos números binarios que vemos acá. ¿Cómo hacemos? Bueno, vamos directamente, es igual que con base 10, vamos sumando del bit menos significativo, o sea, desde la derecha hacia la izquierda, y vamos fijándonos en la tabla cuál es el resultado. Entonces, 1 más 1 me tiene que dar 1, 0. ¿Esto qué significa? Me da 0 y me genera un acarreo de 1. Entonces, cuando paso al bit siguiente, voy a tener 1 más 0 más el acarreo. De vuelta, el resultado es 1, 0. 0 más el acarreo. Ahora tengo 1 más 1 del acarreo. ¿Cuánto da esto? Bueno, 1 más 1, ya sabíamos que daba 1, 0. Ahora le estoy sumando 1 más, entonces el resultado me da 1, 1. Entonces el resultado va a ser 1 y se me genera un acarreo. Bueno, y así seguimos con toda la operación de suma hasta obtener el resultado. Si expresamos estos números en decimal para entender de qué estamos hablando, vamos a ver que estábamos haciendo la suma del número 61 más el 23 y el resultado, fíjense que es el correcto, el número 84. Bueno, acá tenemos otros ejemplos. Quizás el más interesante es este que vemos más a la derecha, que son dos números con coma. Fíjense que simplemente se hace igual que en decimal, se alinean con la coma los dos números, los dos operandos, y se hace la suma de izquierda a derecha, perdón, de derecha a izquierda, como la vimos recién. Bueno, ¿qué pasa con la resta binaria? Al igual que la suma, tiene sus reglas. Entonces, las reglas son muy parecidas que a las reglas en decimal. Si a 1 le resto 0 me da 1, si hago 1 menos 1 o 0 menos 0, el resto me da 0. Y quizás lo que es un poco más complejo de entender es que cuando tengo 0 y le estoy sumando 1, bueno, el resultado me da 1 también. ¿Por qué? Porque implícitamente este 0 está pidiendo un acarreo o un borrow, en realidad, al bit más significativo, y entonces se transforma en el 1, 0, que es el número 2 binario. A eso le restamos 1 y el resultado nos da 1. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Quiero hacer la resta de estos dos números binarios. 1 menos 1, 0. Ahora viene quizás lo más complejo. Tenemos 0 y le queremos restar 1. Este 0 le pide un borrow
al 1 que tiene adelante, este 1 se convierte en 0 y este 0 se convierte en el número 2, o sea 1, 0. Ahora si hacemos 2 menos 1, el resultado me da 1. De vuelta, el 0 ahora que me había quedado en este bit va a tener que pedir un borro o al siguiente. De vuelta lo mismo. Bueno, y así sucesivamente hasta que se termina la operación. Después ustedes, si tienen alguna duda, nos pueden consultar. Revísenla. Bueno, ¿por qué habíamos dicho que en realidad las operaciones más importantes eran la suma y la multiplicación? Bueno, porque existe un artilugio para que se use un circuito sumador y no se necesite además hacer un circuito restador, o sea que me haga la resta. Entonces con el circuito sumador poder hacer sumas y restas. ¿Cómo sería esto? Bueno, sería cuando yo quiero hacer una resta, por ejemplo, a menos b, en vez de hacer una operación de resta, hago una operación de suma, pero le sumo un número negativo, el complemento a2 de b. Entonces, en vez de hacer a menos b, trabajo con el número b y lo convierto a su complemento a2 y después la operación que hago es una suma. Entonces, ¿cuáles son los pasos para obtener el complemento a2 de un número? Bueno, es muy simple. Lo primero que se hace es invertir los bits, los ceros los llevamos a 1 y los 1 los llevamos a 0. Esto en realidad es realizar el complemento a 1 del número, o sea, el número que se obtiene es el complemento a 1. Y el segundo paso es sumarle un bit, un 1, a lo que teníamos. Entonces acá vamos a ver un ejemplo. Fíjense, yo quiero hacer el número 15 menos 5, en decimal, ¿no? Vamos a pasarlo a binario. Eso me tendría que dar 10. Entonces, ¿qué voy a hacer? En vez de hacer una resta, voy a hacer una suma, pero voy a hacer 15 más menos 5. Entonces, primero expreso los números en binario, porque voy a trabajar todo en binario. El número 5, y si estamos trabajando con 8 bits, bueno, con 8 bits representamos el número 5 y con 8 bits representamos el número 15. El número 5 le tenemos que calcular el complemento a 2. Entonces invertimos los bits primero, obtenemos el complemento a 1 y le sumamos 1. Ahí tenemos el complemento a 2 del 5. Entonces ahora ponemos el número 5 y hacemos la suma en vez de hacer la resta. Este es el resultado. Me quedo con los 8 bits menos significativos porque el excedente se descarta. Entonces fíjense que el resultado me da el número 10. Entonces hice una suma y la operación obtengo como si hubiera hecho la resta. Bueno, como es el tema de la multiplicación binaria, es también equivalente a la multiplicación en decimal, solamente que nos limitamos a tener los números unos y ceros. Entonces, ¿qué va a pasar? Según el valor del multiplicador, voy a repetir o el multiplicando o voy a completar con ceros. Entonces, tomo el primer bit del multiplicador, como es un 0, repito la cantidad de bits del multiplicando, pero todo con ceros. Ahora desplazo una posición, como en la multiplicación decimal, y ahora como es un número, un 1, repito el multiplicador. Bueno, y así sucesivamente voy desplazando y completando las filas o con ceros o repitiendo el multiplicando. Una vez que ya terminé, hago la suma, igual que en decimal. Y fíjense, el resultado, estos números chiquitos son el peso que tiene cada uno de los unos, para ver qué número se trata en decimal, para entender, a ver si nos dio bien el resultado, y el número es el 230. Bueno, ¿qué operación estábamos haciendo? Los números que estábamos multiplicando eran el 23 y el 10, entonces el resultado está correcto. Acá tenemos otro ejemplo, en este caso tenemos, fíjense, 4 unos y 3 unos. Bueno, de vuelta de la misma forma, se hacen las operaciones intermedias, las sumas intermedias, y obtenemos el número 105. Fíjense que cuando se realiza un producto, la cantidad de bits del resultado
va a ser la suma de la cantidad de bits que tienen los números con los que estoy operando. Fíjense que ahora acá tenía 4 bits más y el producto de un número de 3 bits. El resultado va a tener 7 bits, que es la suma de los dos. Bueno, y en el caso de la división binaria, de vuelta es equivalente. Por ejemplo, tenemos estos números, quiero hacer esta división. ¿Qué tengo que hacer? Como hacíamos en decimal, que no sé si se acuerdan porque capaz que estas operaciones hace mucho tiempo que no las hacen, pero lo primero que se hacía era ver el divisor, cuántos bits o cuántos dígitos del dividendo tengo que tomar de izquierda a derecha para que me entre el divisor, para que sea mayor que el valor del divisor. Entonces, en este caso tengo que tomar los 4 bits más significativos, porque si tomo los 3 bits más significativos, el 100 es más pequeño que el 110. Entonces tomo estos 4 bits y el divisor entonces lo multiplico por 1, repito el divisor acá y ahora hago la resta. Esta parte es igual que en base 10. Ahora bajo el 0 que me queda y fíjense que justo me queda el mismo número. Entonces pongo otro 1, repito el divisor, hago la resta y me dio resto 0, cociente 3, y la operación que estaba haciendo era 18 dividido 6 y está correcto que me da cociente 3 y resto 0. Bueno, acá tenemos otro ejemplo. De vuelta, me fijo a ver cuántos bits tengo que tomar o cuántos dígitos del dividendo. Voy a tener que tomar los 4 más significativos, porque si tomo 3, el 111 es más pequeño que el 1001. Entonces pongo un 1, copio el divisor, hago la resta, bajo el 1 siguiente, bueno, y así sigo haciendo las restas sucesivas, sigo bajando los unos, y fíjense que llega un momento en donde tengo todavía resto, pero el resto es más pequeño que mi divisor. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pongo una coma y bajo un 0. Pero todavía sigue siendo más pequeño. Entonces pongo un 0 después de la coma y bajo otro 0. Sigue siendo más pequeño, pongo otro 0, bajo otro 0 y ahí sí me quedó un número binario mayor. Pongo un 1. Bueno, esto es exactamente igual que en base 10. Y esto se podría seguir haciendo hasta el infinito para tener todos los números fraccionarios de este número. Entonces la operación que estábamos haciendo era 119 dividido 9 y el resultado me da 13,22. Bueno. Acá tenemos otro ejemplo, si quieren después revísenlo. En este caso es una división que también con coma, pero llega un punto en que el resultado ya me da 0. Entonces ya se cortaría ahí. O sea, se puede seguir completando con 0, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con otras bases? De vuelta tienen sus propias reglas. La base octal, tenemos la tabla de la suma y de la multiplicación. Fíjense que ningún dígito acá adentro toma los valores ni 8 ni 9. Esos no existen. Y la base hexadecimal, acá tenemos la suma y la multiplicación. Entonces, vamos a ver un ejemplo de una suma utilizando aritmética octal. Tenemos estos dos números que queremos sumar y lo que hacemos es fijarnos en la tabla cuánto va dando las sumas parciales de derecha hacia izquierda. 3 más 0 da 3, 6 más 2, fíjense que da 10 en este caso. Entonces nos da 1, 0, 10 sería, pero bueno, dejamos el 0 y se genera un acarreo de 1. Bueno, y así sucesivamente se hace toda la operación. ¿Y qué pasa con la resta? Bueno, en este caso, de vuelta, tienen que usar sus propias reglas. No tenemos una tabla, pero lo que ustedes, para poder hacerlo, lo que tienen que ver en realidad sirve la misma tabla de la suma, porque lo que hay que ver es qué distancia hay entre un número y el siguiente, teniendo en cuenta que los números van del 0 al 7 y después del 10 al 17 y así. Entonces 4 menos 3, por ejemplo, bueno, eso da 1, eso es igual. Ahora si quiero hacer 0 menos 7,
tengo que pedir prestado un borrow al 2, que el 2 se me convierte en 1 y el 0 se me convierte en 10. Entonces ahora 10 menos 7, el resultado da 1, porque acuérdense que después del 7 viene el 10 en esta base. Bueno, y así sucesivamente pueden hacer toda la operación de resta. ¿Cómo es una multiplicación? Bueno, tenemos la tabla del producto, acá está. Entonces vamos viendo, según la tabla, cómo son el resultado. Esto, bueno, después tenemos que usar, acá está también la de la suma, porque además de la tablita de multiplicación, en algunos casos necesitamos hacer alguna suma. Por ejemplo, acá 3 por 6 me da 22 y le tengo que sumar los 2 del acarreo que se me habían generado antes y eso me da, bueno, 24. Entonces, bueno, en este caso vamos usando las dos tablas. Después revísenlo. De vuelta vamos desplazando en una posición. Cuando hay 0, obviamente se completa la fila con 0. Y una vez que terminamos de hacer todas las filas, se hacen las sumas parciales. Bueno, ¿cómo es la división? De vuelta es exactamente lo mismo. Nos fijamos a ver cuántos dígitos hay que tomar para que nos entre el divisor. En este caso 2. Repetimos el divisor y hacemos la resta. En este caso 41 menos 25 nos da 14. Bajamos el siguiente dígito. Ahora nos fijamos qué número multiplicado por 25 nos da menor o igual que 146. Y eso es el número 4. Que 4 por 25 da 124 en esta base. Porque ya si hacemos 25 por 5 ya nos pasamos. Es igual que una división en base 10, ¿no? Pero teniendo en cuenta cómo son las operaciones de suma y multiplicación en la base octal. Bueno, vamos bajando los números, los dígitos que quedan, hasta llegar al resto 0. Bueno, y en aritmética hexadecimal, de vuelta es lo mismo. Obviamente siempre va a ser más difícil para nosotros trabajar en estas bases porque no estamos acostumbrados, pero es algo que se puede usar y si en realidad estuviéramos acostumbrados a usar, por ejemplo, la base hexadecimal, para nosotros sería lo más normal, porque es lo mismo que con la base 10, solamente que no es lo que usamos habitualmente, por eso nos resulta más difícil. Bueno, acá tenemos un ejemplo de suma, después mírenlo ustedes, y un ejemplo de resta. Acá tienen todas las cuentas intermedias para ver cómo son las operaciones, y esto de acá es el número decimal. Bueno, ¿cómo hacemos entonces si queremos convertir un número de una base a otra? Por ejemplo, si tenemos un número en una base A y lo queremos convertir en otro número en una base B. Algo ya vimos recién en la primera parte de la presentación, cuando teníamos números binarios y queríamos saber de qué número decimal se trataba. Bueno, ese es uno de los métodos que ahora vamos a ver. Existen básicamente dos métodos principales. Uno es el método de sustitución de una serie y el otro es el método de división entre la base y multiplicación por la base. En uno de los métodos, en el primero, el método de sustitución de una serie, para hacer las cuentas y llegar a la base destino, se utilizan la aritmética de la base destino, o sea, de la base B. En cambio, en el otro método se utiliza la aritmética de la base A. Entonces vamos a ver cómo es el primero de ellos. Directamente lo que se aprovecha la representación polinomial del número, que es lo primero que vimos. Entonces, al número, como vimos en esta representación, se lo representa como una sumatoria de los símbolos del número por la base elevada a la posición en la que se encuentra. Entonces, se expresa primero el número en su representación polinomial y luego se realizan las operaciones de suma y multiplicación para llegar al número final, y en este caso se utiliza la aritmética de la base a la que quiero ir.
Entonces, si recuerdan, cuando teníamos un número binario, lo expresábamos en su formato polinomial, poníamos 1 por 2 a la 0 más 0, por ejemplo, por 2 a la menos 1 y así, y después hacíamos las cuentas como si estuviéramos en base 10, porque queríamos ir a una base de b, en ese caso era la base 10, la base decimal. Entonces, estábamos usando este método, sin saberlo. Eso se puede hacer para ir de una base a otra y siempre considerando que hay que realizar las cuentas con la aritmética de la base a la que se quiere ir. Entonces, acá tenemos el primer ejemplo, es de lo que estábamos hablando antes. Estábamos viendo el caso de convertir un número binario a un número decimal. Entonces, tenemos que la base de origen es la base A, es 2, y la base destino es B y es 10 en este caso. Entonces representamos el número binario como una sumatoria de cada uno de los bits por la base elevada a la posición en la que se encuentra. Entonces nos quedaría esta expresión que vemos acá, y ahora lo que tenemos que hacer son estas multiplicaciones. Las potencias las podemos ver como multiplicaciones también, y las sumas. Y en todos estos casos vamos a usar la aritmética de la base destino, que es la base 10. Entonces, bueno, hacemos las cuentas y llegamos a que el número se trata del número 20. Acá tenemos otro ejemplo donde tenemos un número binario y lo queremos llevar a la base octal. Entonces la base origen es 2, A es 2 y la base destino es 8. Entonces este caso no va a ser tan sencillo como el anterior, porque vamos a tener que usar la aritmética de la base octal. Entonces, ¿qué hacemos? Primero expresamos el número. Fíjense que es un número con coma, o sea, tiene una parte fraccionaria. Entonces lo expresamos en su forma polinómica. Fíjense que a la derecha de la coma las posiciones son a la menos 1, a la menos 2, a la menos 3. Expresamos las potencias como productos y las potencias negativas van a ser divisiones. Entonces vamos a tener que usar las operaciones que vimos hace un rato, en donde vimos cómo hacer productos en distintas bases y cómo hacer divisiones en distintas bases. Entonces fíjense que para hacer el producto del primer término tenemos 1 por 2 por 2 por 2, que si estuviéramos trabajando en base decimal nos daría 8, pero como estamos trabajando en base octal, fíjense que 2 por 2 da 4 y 4 por 2 da 10. Entonces esto nos daría 10. Bueno, y así para cada uno de los productos. Y luego tendríamos que hacer las divisiones, 1 dividido 4 y 1 dividido 10, que acá las podemos ver. 1 dividido 4, 0, porque el 1 es menor que el 4, por supuesto. Ponemos la coma, bajamos un 0 y buscamos qué número multiplicado por 4 da menor o igual que 10. Justamente 4 por 2 da 10 en esta base. Entonces con el 2, 2 por 4 nos daría 10 y el resto 0. Bueno, y de forma equivalente hacemos la otra división. Una vez que ya tenemos todos los números, todos los términos expresados en formato octal, los sumamos y nos da cuál es el resultado. Bueno, hasta ahora venimos trabajando con yendo de una base menor, que es base 2, a una base mayor, que es base 8. Esto se complica bastante cuando queremos ir de una base mayor a una base menor, porque vamos a estar partiendo de una base que va a tener dígitos o símbolos que no existen en la base destino. Entonces se complica bastante este método. Por eso es que vamos a ver el siguiente método, que es el método de división entre la base y multiplicación por la base. En este caso, la aritmética que se usa para realizar las operaciones es la aritmética de la base origen, o sea, la base A la llamamos. Este método consiste en dos pasos principales. El primer paso realiza la conversión de la parte entera del número. Y el segundo paso realiza la conversión de la parte fraccionaria, si es que hay.
Lo mismo, bueno, también el número podría tener solo parte fraccionaria. Entonces, si solo tiene parte entera, usamos solamente el paso 1. Si solo tiene parte fraccionaria, usamos el paso 2. Y si tiene parte entera y parte fraccionaria, bueno, tenemos que usar los dos pasos. Entonces, vamos a ver cómo es el paso 1. El paso 1 es el método de división entre la base y seguramente ustedes ya lo conocen este método o lo han utilizado en algún momento. Es directamente al número que se quiere convertir, se lo divide por la base a la que se lo quiere llevar, utilizando la aritmética de la base origen. Entonces vamos a ver un ejemplo. Queremos llevar el número 234 que está expresado en base decimal a base 8. Entonces dividimos el número 234 por 8 y usamos la aritmética base 10 porque es la base origen. Entonces fíjense, bueno, la división es muy sencilla. Una vez que hacemos esta división, nos quedamos con el cociente y lo volvemos a dividir. Y el resto lo almacenamos. Entonces volvemos a dividir el cociente, dejamos el resto y volvemos a dividir el cociente. ¿Hasta cuándo? Hasta que el cociente nos dé 0. Cuando ya la base es menor que el resto, el cociente que me había quedado, ya no es posible hacer la división, se pone un 0 y nos quedamos con ese resto. Ahora tomamos los restos. El último resto que obtuvimos va a ser el más significativo y el primero el menos significativo. Entonces, el número que queríamos convertir ahora va a ser 352, en este caso en base octal. Bueno, acá tenemos otro ejemplo en donde vamos a convertir el número decimal a hexadecimal, base 16. Entonces, hacemos las divisiones usando la aritmética decimal, porque la base origen es decimal. Entonces, bueno, dividimos una vez, nos queda un resto 10, y dividimos una segunda vez, nos queda resto 14. Pero fíjense ahora lo interesante es que cuando llevamos estos restos a su expresión hexadecimal, tenemos que reemplazarlos por su equivalente hexadecimal. El número 14 en hexadecimal es el número E y el número 10 en hexadecimal es el número A. Entonces el número 234 se convierte en el número EA. Bueno, y acá tenemos otro ejemplo donde queremos convertir un número hexadecimal a base 8. Entonces, planteamos las divisiones y ahora para hacer estas divisiones tenemos que usar la aritmética hexadecimal, que ya no es tan sencillo, pero bueno, se puede hacer y usando las tablitas que vimos al principio van realizando estas operaciones y nos quedamos con los restos. Una vez que terminan de hacer las operaciones, tomamos los restos y ya tenemos el número expresado en base octal. Acá hay otro ejemplo. Bueno, de vuelta, queremos hacer la conversión de base hexadecimal a base decimal. En este caso lo que les quiero señalar es que se usa la aritmética hexadecimal. Entonces, como vamos a usar la aritmética hexadecimal, la base por la que vamos a hacer las divisiones, que es base 10, hay que expresarla en el formato hexadecimal, que es el número A. Entonces, fíjense, las divisiones las hacemos por el número A. Y el resto es exactamente igual. Bueno, con ese método convertíamos la parte entera del número. Ahora el siguiente paso va a ser convertir la parte fraccionaria del número. Para ello utilizamos un método que es muy sencillo y se realiza la multiplicación del número que queremos convertir por la base a la que queremos ir. Y para hacer las cuentas, de vuelta, utilizamos la aritmética de la base origen, o sea, de la base A. Acá tenemos un ejemplo. Queremos convertir este número fraccionario, que está en base decimal, a base 8. Entonces, simplemente hacemos el producto del número que queremos convertir por la base 8 a la que queremos ir. Hacemos la multiplicación y nos quedamos con la parte entera. Esta multiplicación se hace en base decimal, que es la base origen. Ahora, le sacamos la parte entera, la almacenamos y nos quedamos con el número fraccionario que quedó y lo volvemos a multiplicar por la base 8. De vuelta, ahora nos dio 0 de parte entera, lo guardamos,
Bueno, y así podemos seguir hasta el infinito haciendo estas multiplicaciones. Bueno, la cantidad de dígitos que queramos que tenga la parte fraccionaria. Entonces, después tomamos el primer dígito que obtuvimos, va a ser la parte más significativa del número, y el último el menos significativo. Entonces, fíjense cómo se acomoda el número que queríamos convertir, cómo lo llevamos a su formato octal. Bueno, acá tenemos otro ejemplo. Mírenlo ustedes, pero es muy sencillo. No tiene ninguna diferencia. Bueno, ¿qué pasa ahora? Si queremos convertir un número entonces de una base conocida, por ejemplo de una base 10 a una base con la que no estamos tan familiarizados, vamos a usar el segundo método. Porque usamos, en este método se puede usar la aritmética de la base origen. En cambio, si queremos convertir un número de una base, por ejemplo 3, una base de la que no estamos acostumbrados a trabajar, y vamos hacia la base 10, bueno, en ese caso usamos el primer método, porque esto nos simplifica la tarea de hacer las operaciones en una base conocida, en la base decimal. Entonces podemos elegir uno u otro método según nos convenga. Ahora, ¿qué pasa si queremos llevar un número de una base de la que no estamos acostumbrados a trabajar hacia otra con la que tampoco estamos acostumbrados a trabajar, de 3 a 16? Se pueden usar estos métodos, pero va a ser bastante difícil. Entonces, lo que se puede realizar es la técnica de usar como base intermediaria a la base 10. Entonces, convertimos el número de la base origen hacia la base 10 y después de la base 10 a la base destino. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar los dos métodos. Con el método que nos permite usar la base destino, lo utilizamos para hacer la primera conversión, para llevarlo a esta primera parte. Entonces usamos primero el método de sustitución de una serie y pasamos de la base A a la base 10. Como este método utiliza la aritmética de la base destino, vamos a hacer las cuentas en base 10, que es a lo que estamos acostumbrados. Y después usamos el otro método, que es el método de división entre la base y la multiplicación por la base, para llevar el número de la base 10 a la base destino. Como estos métodos, este método que en realidad constaba de dos pasos, utilizan la aritmética de la base origen, vamos a poder hacer las cuentas con base 10. Bueno, entonces esto es lo que les comentaba antes. En los dos casos, en todas las cuentas que vamos a hacer usando esta base intermedia, vamos a poder hacer las cuentas en base 10. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Queremos convertir el número 18,6, que está en base 9, a base 11. Entonces, primero usamos el método de sustitución por una serie y lo llevamos a la base 10. Entonces, expresamos el número 18,6, cada dígito por la base elevada a la posición en la que se encuentra, y hacemos las operaciones en base 10 y obtenemos el número en base 10. Ahora, el segundo paso va a ser, fíjense que nos queda un número con parte entera y parte fraccionaria. Entonces, este número que está en base 10 vamos a llevarlo a la base B, que es la base 11. Primero, la parte entera, el 17, vamos a convertirlo a la base 11 haciendo las divisiones. Entonces, hacemos 17 dividido 11, nos quedamos con los restos y armamos el número. El resto 1 es el más significativo y el 6 es el menos significativo. Ya tenemos la parte entera. Y ahora con el siguiente paso hacemos las multiplicaciones de la parte fraccionaria, que es 0,666, por la base, y nos vamos quedando con las partes enteras del resultado, y esa va a ser la parte fraccionaria. Entonces finalmente llegamos al número. Fíjense que no tuvimos que hacer ni una operación ni en base 9 ni en base 11, que hubiera sido bastante complicado de hacer. Bueno, se da un caso particular cuando queremos pasar un número de una base a otro y la relación entre estas bases es de tipo exponencial. O sea, tenemos que b es igual a elevado a la k, y donde k es un entero positivo.
Entonces, cuando se da esta situación particular, es posible realizar las conversiones de una forma bastante más sencilla. Por ejemplo, queremos convertir este número binario, que tiene base 2, a base 8. Entonces, fíjense qué relación existe entre la base A y la base B. K vale 3 en este caso. Entonces, ¿cómo realizamos la operación? Bueno, agrupamos los números binarios en grupos de A3, siempre desde la coma hacia la izquierda. Vamos agrupando en grupos de 3 y desde la coma hacia la derecha volvemos a agrupar en grupos de 3. Si nos queda alguno sin compañero, lo completamos con ceros para los dos lados. Entonces, fíjense, desde la coma hacia la izquierda me faltaron 2 ceros y de la coma hacia la derecha agrupamos de vuelta. Y ahora, cada grupo binario de 3 bits es muy sencillo fijarnos de qué número se trata, porque esto lo podemos directamente, en el caso de la base octal, es equivalente a la base decimal, así que el número, por ejemplo, 101 sabemos que es el 5, el 011 sabemos que es el 3, entonces fíjense que es muy sencillo obtener el número equivalente. Ahora tenemos otro ejemplo, ahora estamos yendo de una base mayor, de base 8 a base 2. ¿Cuál es la relación? De vuelta la relación es 3, pero ahora estamos yendo de una base más grande a una base más chica. ¿Esto qué significa? Que cada dígito de la base octal lo vamos a convertir en 3 dígitos de la base destino. Entonces, en este caso, como la base destino es binaria, fíjense, el 4 lo expresamos con 3 bits en formato binario, el 7 con 3 bits en formato binario y el 2 de vuelta. Fíjense qué fácil que es obtener el número binario correspondiente. Bueno, acá tenemos otro ejemplo. Tenemos este número hexadecimal con coma, lo queremos llevar a la base 8. ¿Qué relación existe entre 8 y 16? No existe una relación de números enteros. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, lo que podemos hacer es llevar a la base 2, usar como antes usábamos de base intermedia la base 10, ahora podemos usar este mismo método, utiliza como base intermedia la base 2. Entonces llevamos de base 16 a base 2 y después de base 2 a base 8. Entonces de base 16 a base 2, la relación es 4. Tenemos que 16 es igual a 2 a la cuarta. Entonces, ¿cómo procedemos? Bueno, cada uno de los dígitos hexadecimales entonces lo expresamos como 4 bits binarios. Entonces, fíjense, es muy sencillo, cada número hexadecimal le ponemos su representación binaria. Bueno, y el segundo paso es llevar de la base 2 a la base 8. ¿Cuál es el entero que nos relaciona 8 y 2? Va a ser la potencia 3, o sea, K3. Entonces, ¿qué hacemos? A este número binario lo agrupamos de a 3 bits, desde la coma hacia la izquierda y hacia la derecha, y le expresamos su número octal correspondiente. Como son 3 bits, nunca va a ser un número mayor que 7, así que esto siempre da el resultado correcto. Bueno, esas son las técnicas entonces que tenemos para hacer la conversión de base utilizando la aritmética que vimos al principio de la presentación. Ahí está el resultado final.